La puerta se cerró de golpe, con tanta fuerza que el marco del cuadro se desprendió de la pared. Los cristales se esparcieron por el suelo como estrellas fugaces. Él se quedó allí, con la maleta en la mano, y pronunció las palabras que me perseguirían durante años. Morirás sin mí. No eres nada. No puedes sobrevivir sola. Le creí. Esa noche no lloré. No podía. Las lágrimas se habían secado en algún punto entre la segunda infidelidad y la tercera vez que le alzó la voz a nuestro hijo. Me senté al borde de nuestra cama, la cama que habíamos compartido durante 12 años, y me quedé mirando el armario vacío donde antes colgaba su ropa. El silencio era ensordecedor. Me oprimía el pecho como un peso que no podía levantar. Mi hijo llamó suavemente a la puerta. ¿Mamá? Su voz se quebró. Solo tenía 9 años, pero sonaba como la de un anciano. ¿Papá va a volver? Quise mentir. Quise decirle que todo estaría bien, que papá solo necesitaba tiempo, que seguíamos siendo una familia. Pero al mirarlo a los ojos, vi el mismo miedo que yo sentía. El mismo abandono. La misma muerte silenciosa de algo en lo que ambos habíamos creído. No lo sé, cariño, susurré. Se metió en la cama a mi lado, y allí nos quedamos tumbados en la oscuridad, 2 pedazos rotos de lo que una vez fue un todo. A la mañana siguiente, desperté con la cuenta bancaria vacía. Se lo había llevado todo, hasta el último céntimo que habíamos ahorrado, hasta el último sueño que habíamos construido. La hipoteca vencía en 3 días. La nevera estaba casi vacía. Y mi móvil vibró con un mensaje suyo: buena suerte sobreviviendo. Me quedé mirando esas palabras durante un largo rato. Buena suerte sobreviviendo. Como si mi vida fuera un juego que él ya hubiera ganado. Como si yo ya estuviera derrotada. Pero algo dentro de mí, algo pequeño y obstinado, me susurró en respuesta. Mírame. Lo conocí cuando tenía 23 años. En una cafetería, un martes lluvioso. Me abrió la puerta, sonrió como un rayo de sol que se abre paso entre las nubes y me dijo: pareces alguien que se toma el café en serio. Me reí. Dios mío, con qué facilidad me reía entonces. A los 6 meses, nos casamos. Mi madre dijo que fue demasiado rápido. Mi mejor amiga dijo que tenía un mal presentimiento. Pero yo estaba enamorada, de ese amor que te hace sorda a las advertencias y ciega a las señales de alarma. Era encantador. Atento. Recordaba cómo me gustaban los huevos y me decía que era guapa incluso cuando llevaba sus camisetas viejas. La primera vez que me gritó fue en nuestro primer aniversario. Había comprado el vino equivocado para la cena. Una tontería. Insignificante. Pero él estalló. Su rostro se transformó en algo irreconocible, y me dijo que nunca le hacía caso, que era una descuidada, que lo había arruinado todo. Luego, casi de inmediato, se disculpó. Lloró. Me abrazó y juró que no volvería a suceder. Le creí porque quise creerle. La segunda vez fue 3 meses después. Luego, 6 semanas. Luego, cada semana. Los gritos se volvieron rutina. Las disculpas, más breves. Y en algún momento, dejé de reconocerme en el espejo. La mujer que reía en las cafeterías desapareció. En su lugar apareció alguien más pequeña, más callada, siempre caminando sobre cáscaras de huevo. Cuando me quedé embarazada de nuestro hijo, pensé que cambiaría. Creí que la paternidad lo ablandaría. Y durante un tiempo, así fue. Fue muy cariñoso durante mi embarazo. Pintó la habitación del bebé de amarillo. Leía libros sobre crianza y me tomaba de la mano durante las contracciones. Pero el día que trajimos a nuestro bebé a casa, vi cómo el resentimiento volvía a aparecer en sus ojos. Tu vida se acabó, dijo, mirando al bebé que lloraba en mis brazos. Solo eres una madre. Nada más. Debí haberme ido entonces. Debí haber empacado nuestras cosas y marcharme. Pero no lo hice. Me quedé porque creía que el amor podía sanarlo. Me quedé porque me aterraba la idea de estar sola. Me quedé porque él me había convencido de que sin él no era nada. Y durante 12 años, desaparecí. Hubo una época en la que tenía sueños en los que él no aparecía. Quería ser maestra. Me especialicé en educación. Pasé los veranos como voluntaria en escuelas primarias, viendo cómo se iluminaban los rostros de los niños cuando por fin comprendían algo nuevo. Me encantaba ese momento, la chispa del descubrimiento,
el orgullo en sus ojos. Quería dedicar mi vida a crear esos momentos. Pero dijo que la docencia no daba para vivir. Dijo que necesitábamos estabilidad. Así que acepté un trabajo en la compañía de seguros de su padre, archivando papeles y atendiendo el teléfono. Solo hasta que nos recuperemos, prometió. Nunca lo hicimos. Recuerdo los domingos por la mañana antes de que todo se desmoronara. Me levantaba temprano y le preparaba a nuestro hijo panqueques con forma de dinosaurios. La cocina olía a jarabe de arce y café. Mi hijo se sentaba a la mesa, balanceando las piernas, contándome historias de sus aventuras imaginarias. Esas mañanas eran como pequeños oasis de paz en medio de la guerra. Yo también tuve amigas. Sara, que había sido mi compañera de piso en la universidad. Jessica, a quien conocí en yoga prenatal. Quedábamos para comer, hablábamos de libros, películas y sueños. Pero poco a poco, él fue cortando esos lazos. En realidad no les importas, decía. Solo tienen envidia. O empezaba una discusión justo antes de que me fuera, obligándome a cancelar planes una y otra vez hasta que dejaron de llegar las invitaciones. Para el 10º año, mi mundo se había reducido a 4 paredes y su voz. Recuerdo el último cumpleaños que celebré antes de que se fuera. Cumplí 34. Mi hijo me hizo una tarjeta con crayones. Un dibujo de nosotros dos tomados de la mano bajo un arco iris. Dentro, con su letra temblorosa, eres la mejor mamá del mundo. Mi marido se olvidó. Llegó tarde a casa, oliendo a un perfume que no era mío, y preguntó, ¿qué hay para cenar? Miré la tarjeta de mi hijo sobre la mesa. Miré la cena fría que había preparado hacía horas. Miré el pastel que había horneado para mí porque nadie más lo haría. Y algo dentro de mí se resquebrajó. No se rompió, solo se resquebrajó. Una pequeña fisura en la armadura que había construido alrededor de mi corazón. Esa noche, cuando todos se habían dormido, encontré un viejo diario al fondo del armario. Las páginas estaban amarillentas, llenas de mi letra de cuando era más joven. Sueños. Metas. Una lista de lugares que quería visitar. Libros que quería leer. La persona en la que quería convertirme. Ya no la reconocía. Pero Dios mío, la extrañé mucho. Aquella aventura no fue la primera. Pero fue la que me destruyó. Me enteré por un mensaje de texto. Su teléfono se iluminó sobre la encimera de la cocina mientras se duchaba. Anoche fue increíble. ¿Cuándo puedo verte de nuevo? Me temblaban las manos mientras repasaba meses de mensajes. Cientos. Notas de amor. Planes. Fotos que no podía borrar de mi mente. Mientras yo preparaba los almuerzos escolares, pagaba las facturas y mantenía nuestra vida a flote con uñas y dientes, él construía otra con otra persona. Cuando salió del baño, yo estaba allí de pie sosteniendo su teléfono. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Ni siquiera tuvo la decencia de mostrar vergüenza. Se encogió de hombros. ¿Acaso importa? ¿Cuánto tiempo? 8 meses, dijo como si me estuviera hablando del tiempo. Quizá 9. Sentí que me flaqueaban las rodillas. 9 meses. Toda la temporada de béisbol de nuestro hijo. Las fiestas. Mi cumpleaños. ¿Qué había olvidado? Había estado con ella. Quiero el divorcio, dije. Se rió. De verdad se rió. Adelante. Lo perderás todo. ¿Esta casa? Mía. ¿El coche? Mío. Mi abogado se asegurará de que no recibas nada. Y buena suerte encontrando trabajo después de ser secretaria durante 12 años. ¿Quién te va a contratar? Abrí la boca para defenderme, pero él no había terminado. ¿Y nuestro hijo? ¿Crees que algún juez se lo va a dar a una mujer desempleada e inestable? Les hablaré de tu ansiedad, de tu depresión, de cómo hay días en que apenas puedes levantarte de la cama. Me creerán. Siempre lo hacen. Cada palabra era un cuchillo. Precisa. Deliberada. Diseñada para matar lo poco que quedaba de mí. Se marchó 2 días después. Se llevó el dinero. Se llevó el coche. Se llevó todo menos la hipoteca y a la mujer destrozada que dejó atrás. La humillación me invadió por oleadas. Su familia me llamó mentirosa. Los vecinos cuchicheaban cuando pasaba. Su nueva novia publicó fotos de ellos juntos, en restaurantes que yo quería probar, en vacaciones con las que había soñado,
viviendo la vida que debería haber sido mía. Y mi hijo lo vio todo. Dejó de hablar durante 3 semanas. Simplemente se sentaba en su habitación, mirando fijamente las paredes, construyendo torres de Lego que destruía momentos después. Cuando finalmente habló, fue para preguntar: «¿Hice que papá se fuera?». Lo abracé mientras llorábamos los dos. Y me di cuenta de que mi marido no solo me había destrozado a mí, sino que también había destrozado a nuestro hijo. Esa noche, después de acostar a mi hijo, me quedé en el baño con un frasco de pastillas en la mano. Se acercaba el vencimiento de la hipoteca. Me iban a cortar la luz. Tenía $17 en mi cuenta y no tenía a quién llamar. Tenía razón. Sin él, yo no era nada. Desenrosqué la tapa. Vertí las pastillas en la palma de mi mano. Las conté. Y entonces oí la voz de mi hijo desde su habitación. «Mamá, ¿puedes quedarte conmigo? Tengo miedo». Volví a guardar las pastillas. Caminé hasta su habitación. Me acosté a su lado. Y en algún lugar de la oscuridad, sosteniendo a mi hijo dormido, hice una promesa. Así no. No voy a dejar que gane así. Solicité 43 empleos en 2 semanas. 43. Recepcionista. Cajera. Auxiliar administrativa. Cualquier cosa que me permitiera pagar las facturas y estar en casa cuando mi hijo bajara del autobús escolar. Actualicé mi currículum en una computadora de la biblioteca porque la nuestra estaba fuera de servicio. Usaba el mismo atuendo para todas las entrevistas porque era lo único profesional que aún me quedaba bien. Rechazo tras rechazo tras rechazo. Buscamos a alguien con experiencia más reciente. Hemos decidido tomar un rumbo diferente. Guardaremos tu currículum en nuestros archivos. Lo que significaba nunca. Empecé a trabajar de camarera en un restaurante de la Ruta 9. El turno de noche, porque pagaban $1 más por hora. Trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana, dormía 2 horas y luego me levantaba para preparar a mi hijo para el colegio. Tenía los pies empapados de sangre. Le sonreía a los clientes que me chasqueaban los dedos y me dejaban propinas de $1 en billetes de 40. Una noche, un hombre me agarró de la muñeca cuando dejé su café. «Eres demasiado guapa para estar tan triste», dijo sonriendo. «Sonríe más». Quería gritar. Tirarle el café a la cara. Decirle que llevaba 3 días sin dormir, que mi hijo cenaba cereales porque no podía permitirme otra cosa, que el hombre al que había amado lo había destruido todo y que me estaba ahogando. En cambio, sonreí. «Buen provecho, señor». Porque necesitaba este trabajo. Porque no tenía otra opción. Porque tenía razón, yo no era nada. El banco ejecutó la hipoteca de la casa 6 semanas después de que él se fuera. Al llegar a casa, encontré un aviso de desalojo pegado en la puerta. 30 días para irnos. Me quedé allí mirándolo, con la pesada mochila de mi hijo en la mano, sin poder respirar. ¿A dónde iríamos? ¿Cómo iba a pagar el primer mes de alquiler y la fianza si apenas ganaba para comer? Llamé a mi madre. Vivía a 3 estados de distancia, en una residencia de ancianos donde no se permitían visitas prolongadas. «Puedes quedarte una semana, tal vez 2», me dijo. «Pero cariño, tú te lo buscaste. Tú lo elegiste». Llamé a mi hermana. No contestó. Me respondió por mensaje horas después. «Te dije que era mala influencia. No puedo ayudarte». Llamé a Sara, mi vieja amiga de la universidad. Me dijo que me prestaría dinero, pero su voz sonaba tensa, incómoda. ¿Estás segura de que puedes devolvérmelo? Es decir, con tu situación. Le dije que no importaba. Esa noche, mi hijo me encontró llorando en el baño. Intenté ocultarlo, pero era demasiado listo. Se subió a mi regazo, ya demasiado grande para él, con sus extremidades largas y huesudos en crecimiento, y me secó las lágrimas con sus manitas. «Vamos a estar bien, mamá», susurró. Lo sé. Quería creerle. Dios mío, quería creerle. Pero esa semana, mi coche se averió. La transmisión. $1,800 que no tenía. Cogí el autobús para ir al trabajo, añadiendo 2 horas a mi trayecto de ida y vuelta. No pude arropar a mi hijo 4 noches seguidas. Empezó a llamar menos. A hablar menos. A dibujar casas con ventanas vacías. Estaba fracasando. En todo. Tal como él dijo que sucedería.
Pero entonces, un domingo por la mañana, sucedió algo pequeño. La maestra de mi hijo me llamó. Quería que supiera, dijo amablemente, que su hijo escribió el ensayo más hermoso de la clase. Sobre la resiliencia. Sobre su madre. Sobre cómo los superhéroes no siempre llevan capa. Lloré cuando colgué. No porque le creyera, sino porque, por primera vez en meses, alguien me vio como algo más que una persona rota. Nos mudamos a un apartamento de una habitación en un edificio que olía a humedad y arrepentimiento. Las paredes eran tan finas que se oían las peleas de los vecinos. El radiador hacía ruido toda la noche. Había manchas en la alfombra que no pude quitar por más que lo intenté. Mi hijo se quedó con la habitación. Yo dormía en un colchón inflable en la sala que se desinflaba por la mañana, así que me despertaba en el suelo, con la espalda dolorida y la alarma ya sonando. Dejó de invitar a sus amigos a casa. Dejó de hablar de la escuela. Empezó a meterse en líos, al principio por cosas pequeñas, contestar mal a los profesores, no entregar las tareas. Luego, por cosas más graves, una pelea en la cafetería, un castigo, una llamada del director preguntando si todo estaba bien en casa. No supe cómo responder a eso. Su padre llamaba una vez al mes, si acaso. Siempre con una excusa. Estoy ocupado con el trabajo, mi nueva vida es complicada, lo entenderá cuando sea mayor. Mi hijo esperaba junto al teléfono los días que su padre prometía llamar, y cuando la llamada nunca llegaba, se encerraba en su habitación y cerraba la puerta. Podía oírlo llorar a través de las paredes. Quería matar a mi exmarido por eso. Por romperle el corazón a nuestro hijo una y otra vez. A los 3 meses de haber comenzado nuestra nueva vida, me despidieron del restaurante. Un cliente se quejó de que fui grosera y desatenta. Había estado trabajando un turno doble, 16 horas seguidas, y se me había olvidado rellenarle el café. A mi jefe le dio igual. Eres reemplazable, me dijo, entregándome mi último cheque. Hay cientos de mujeres que matarían por este trabajo. Me senté en el estacionamiento y me quedé mirando el cheque. $283. Se suponía que eso nos iba a durar 2 semanas. Dejé de comer para que la comida le alcanzara a mi hijo. Le dije que no tenía hambre, que había comido en el trabajo. Me creyó porque tenía 9 años y quería hacerlo. Pero podía ver la preocupación en sus ojos. La forma en que guardaba la mitad de su sándwich en el refrigerador por si te da hambre más tarde, mamá. Perdí 7 kilos en 6 semanas. La ropa me quedaba enorme. Se me empezó a caer el pelo a mechones. Me miré al espejo y vi un fantasma. Ya no podía más. No podía seguir fingiendo que era fuerte. No podía seguir diciéndole a mi hijo que todo estaría bien cuando ni yo misma lo creía. No podía seguir luchando una batalla que ya había perdido. Una noche, después de que mi hijo se durmiera, fui al baño y me quedé mirando mi reflejo durante un largo rato. Mis ojos hundidos. Mis pómulos afilados. La mujer que lo había sacrificado todo sin recibir nada a cambio. Tenía razón, le susurré. No eres nada. Siempre has sido nada. Pensé en mi hijo despertando y descubriendo que me había ido. Pensé en él creciendo con la creencia de que su madre era demasiado débil para quedarse. Pensé en convertirme en una estadística más, otra historia triste, otra mujer que no podría sobrevivir sin el hombre que la destruyó. Y quería soltarme. Dios, cómo deseaba soltarme. Pero entonces lo oí. Un sonido que venía de la habitación de mi hijo. No era un llanto. No era una pesadilla. Estaba rezando. Pegué la oreja a su puerta y escuché. Por favor, Dios, susurró en la oscuridad. Por favor, ayuda a mi madre. Se está esforzando tanto. Por favor, no dejes que se rinda. Es todo lo que tengo. Por favor. Su voz se quebró al pronunciar esa última palabra. Y algo dentro de mí se abrió. No se hizo añicos, se abrió. Como una semilla que se parte en la tierra, dejando espacio para que algo nuevo crezca. No podía rendirme. No porque fuera fuerte. No porque creyera que iba a ganar. Pero porque él creía en mí. Y tal vez, solo tal vez, eso fue suficiente. Pero algo dentro de mí seguía palpitando. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en años. Volví a abrir aquel viejo diario.
aquel en el que estaban escritos con tinta descolorida los sueños de mi yo joven. Leí sus páginas, todo lo que había querido ser, todos los lugares a los que había querido ir, todas las promesas que le había hecho a una chica que creía que el mundo era suyo. Y entonces cogí un bolígrafo. Me prometí a mí misma que sobreviviría. Escribí. No por él. No para demostrarle que se equivoca, sino porque mi hijo merece una madre que luche. Así que hoy, empiezo a luchar. No fue ruidoso. No fue dramático. Fue solo una frase en una página. Pero fue lo primero que escribí de verdad en 12 años. Fui a la biblioteca e imprimí mis documentos de certificación docente. Habían caducado, pero podía renovarlos. Llevaría tiempo, dinero que no tenía, cursos que tendría que repetir. Pero era posible. La mujer de la oficina de certificación me miró por encima de sus gafas y me dijo, llevará al menos 1 año. Quizá 2. ¿Estás segura? Estoy seguro, dije. Vendí todo lo que pude. Mi anillo de bodas. Me dieron $80 en una casa de empeños. El collar de plata que me había regalado mi abuela. El bolso de marca que me compré en tiempos mejores. Todo lo que pertenecía a mi antigua vida lo convertí en dinero. No era mucho, pero era algo. Me matriculé en clases nocturnas en el Centro de Formación Profesional. 2 cursos para empezar. Psicología educativa y gestión del aula. Trabajaba de día, estudiaba de noche y dormía cuando podía. Era imposible. Pero aún así lo hacía. Mi hijo notó el cambio. No en lo que dije, sino en cómo me movía. Me enderezaba. Dejé de disculparme por ocupar espacio. Cuando me preguntó qué hacía con todos los libros esparcidos por nuestro pequeño salón, le dije, me estoy convirtiendo en maestra. Como siempre quise. Sus ojos se iluminaron. De verdad. En realidad. Papá dijo que no podías. Miré a mi hijo, este hermoso niño que había heredado mis ojos y la terquedad de su padre, y dije las palabras que debía haber dicho años atrás. Tu padre se equivocó en muchas cosas, incluyéndome a mí. Ese semestre obtuve la máxima calificación en ambas clases. El profesor escribió en mi trabajo final, tu perspectiva sobre la resiliencia en el aula es extraordinaria. ¿Has considerado publicarla? Lloré al leer eso. Porque alguien vio potencial en mí. Porque había olvidado lo que se siente al ser buena en algo. Empecé a ir a un grupo de apoyo gratuito en el centro comunitario. Mujeres como yo. Sobrevivientes. Luchadoras. Algunas noches solo escuchaba. Otras noches compartía. Y poco a poco, con dolor, empecé a creer las palabras que repetían. No fue tu culpa. Te merecías algo mejor. Eres suficiente. Escribí esas palabras en notas adhesivas y las pegué en el espejo del baño. Eres suficiente. Algunos días lo creí. La mayoría de los días no. Pero aún así lo dije en voz alta. Todas las mañanas. Como una oración. Como una promesa. Y en los días realmente difíciles, cuando el peso de todo parecía demasiado grande, miraba la primera página de mi diario. A esa frase que había escrito. Me prometí a mí mismo que sobreviviría. Y yo seguiría adelante. 18 meses transcurrieron como el cambio de las estaciones. Conseguí un trabajo como maestra suplente. No pagaban mucho, pero era en un aula. Mi aula. Niños que necesitaban que alguien creyera en ellos como mi hijo creía en mí. El primer día, una niña con trenzas levantó la mano y preguntó, ¿está nerviosa, señorita? Aterrorizada, admití. Ella sonrió. Está bien. Les ayudaremos. Y así lo hicieron. Ahorraba $3 al día. $3 de cada paga, escondidos en un sobrepegado con cinta adhesiva debajo del cajón de la cocina. Algunas semanas ahorraba más. Otras, menos. Pero poco a poco, de forma casi increíble, la cantidad fue creciendo. $50. Luego 100. Luego 500. Mi hijo quedó en el cuadro de honor. Trajo el certificado a casa, con orgullo reflejado en sus ojos, y lo colgué en la nevera como si fuera una obra maestra. Sabía que podías lograrlo, le dije. Aprendí de ti, dijo. Ese año tuve 3 trabajos. Daba clases de suplencia durante el día, clases particulares por las noches y trabajaba los fines de semana en un supermercado.
Estaba agotada. Me dolía todo el cuerpo. Pero cada dólar era un ladrillo. Y estaba construyendo algo. Aprobé el examen de certificación docente al segundo intento. La primera vez, reprobé por 3 puntos. Lloré en el estacionamiento del centro de exámenes, convencida de que nunca sería lo suficientemente buena. Pero estudié más. Dormí menos. Lo intenté de nuevo. Cuando vi la palabra aprobado en la pantalla, llamé a mi hijo desde el estacionamiento. Lo logré, le dije con la voz temblorosa. Cariño, lo logré. Gritó tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oreja. Lo sabía, mamá. Lo sabía. Solicité plaza en todas las escuelas del distrito. Me entrevistaron en 4. Me rechazaron en 3. Pero la cuarta, una pequeña escuela primaria en las afueras de la ciudad, me volvió a llamar. Nos gustaría ofrecerle un puesto, dijo el director. 3er grado. Jornada completa. Con prestaciones. No podía hablar. Simplemente me quedé allí sentada, con el teléfono pegado a la oreja y las lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Señorita Anderson? ¿Sigue ahí? Sí, susurré. Sí, estoy aquí. Y sí, acepto. Nos mudamos a un apartamento mejor. 2 habitaciones. Ventanas que sí se abrían. Una cocina donde la estufa funcionaba y el fregadero no goteaba. Mi hijo tenía su propio espacio. Le pinté la habitación de azul, su color favorito, y me ayudó a colgar pósteres de sus héroes en las paredes. Me siento como en casa, dijo, de pie en la puerta. Es nuestro hogar, le dije. Nuestro hogar. Eso nadie nos lo puede arrebatar. Empecé a dormir toda la noche. Empecé a comer sin remordimientos. Empecé a reconocer de nuevo a la mujer del espejo. Era mayor, cansada, marcada por las cicatrices. Pero seguía en pie. Y eso lo era todo. Un viernes me compré flores. Sin más. Tulipanes del supermercado, nada del otro mundo. Pero cuando las puse en un jarrón en la mesa de la cocina, mi hijo me miró y me dijo, «Te ves contenta, mamá». Me di cuenta de que tenía razón. Yo estaba feliz. No a la perfección. No del todo. Pero genuinamente, silenciosamente, increíblemente feliz. Y por primera vez en años, no sentí que simplemente estuviera sobreviviendo. Yo estaba vivo. Habían pasado 3 años desde que se marchó. Mi hijo tenía 12 años. Era más alto. Su voz empezaba a cambiar. Cada día se parecía más a su padre, y a veces eso dolía. Pero tenía mi corazón. Y eso era lo que más importaba. Estaba en mi segundo año de docencia. Mi aula estaba llena de dibujos de mis alumnos. En mi escritorio tenía una taza de café que decía la profesora más o menos buena del mundo, un regalo de mi hijo. Había vuelto a tener amigos. Había vuelto a tener vida. Incluso había tenido una cita. Nada serio, pero me sentí bien al recordar que seguía siendo una persona que merecía cosas buenas. Pensé que ya lo había superado. Un martes por la tarde, mi hijo llegó a casa del colegio con un sobre. Papá mandó esto, dijo en voz baja, dejándolo sobre la mesa de la cocina como si fuera a explotar. Se me heló la sangre. Me quedé mirando el sobre. La letra de mi exmarido. La misma letra con la que solía dejarme notitas de amor. Luego, listas de la compra. Luego, nada. ¿Lo abriste? Pregunté. Va dirigido a ti. La recogí con manos temblorosas. Dentro había una carta. 2 páginas. Su letra traspasaba el papel. Cometí un error. El mayor error de mi vida. Ella me dejó. Se llevó todo, igual que yo te lo hice a ti. Y ahora estoy solo, y por fin entiendo lo que te hice. Lo que nos hice. Quiero volver a casa. Quiero arreglar esto. Por nuestro hijo. Él necesita a su padre. Por favor. Dame otra oportunidad. Lo leí 3 veces. Cada vez sentí algo diferente. Primero, rabia. Luego, asco. Después, algo peor. Lástima. Mi hijo me estaba mirando. ¿Qué dice? Quiere volver. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. El rostro de mi hijo reflejó una docena de emociones en segundos. Esperanza. Ira. Confusión. Miedo. ¿Quieres que lo haga? Preguntó.
No, dije. Y lo decía en serio. Pero mi hijo apartó la mirada. Sí. Se me rompió el corazón. Cariño. Sé que es mala persona. Sé lo que hizo. Pero sigue siendo mi padre. Su voz se quebró. Y lo extraño. Lo abracé. Era demasiado grande para sostenerlo como antes, pero me dejó hacerlo. Tienes todo el derecho a extrañarlo, susurré. Y tienes todo el derecho a quererlo en tu vida. Pero tienes que entender algo. No puedo dejarlo volver a la mía. No después de todo. Lo sé, dijo contra mi hombro. Lo siento. No te disculpes por amar a tu padre. Pero la carta despertó algo que yo había mantenido oculto. Los recuerdos volvieron a mí como un torrente. Los buenos tiempos antes de los malos. El hombre con el que me casé antes de que se convirtiera en el hombre que me destruyó. Y por un instante peligroso y estúpido, me pregunté, ¿y si de verdad hubiera cambiado? 2 días después, llamó. Casi no respondí. Pero mi hijo estaba mirando, y no podía tomar esa decisión sin oír su voz. Sin saber si era real. Hola, dije. Soy yo. Su voz era diferente. Más baja. ¿Recibiste mi carta? Hice. Y no sé qué quieres que diga. Di que lo pensarás. Di que podemos intentarlo de nuevo. Por nuestro hijo. Ahí estaba. La manipulación. La forma en que siempre sabía exactamente qué botón pulsar. Nuestro hijo. Siempre nuestro hijo. Ya no puedes usarlo como moneda de cambio, dije con voz firme. Ya no. Yo no. Nos abandonaste. Te llevaste todo. Me dijiste que moriría sin ti. ¿Lo recuerdas? Silencio. ¿Te acuerdas? Estaba enfadado. Fuiste cruel. Y ahora estás sola y quieres que te salve como siempre lo hice. Pero no puedo. Porque apenas me salvé a mí misma. Por favor, dijo, y su voz se quebró. No tengo nada. Perdí mi trabajo. Mi apartamento. Todo. Vivo en mi coche. Solo necesito. No puedo ayudarte. Pero incluso mientras lo decía, sentí que el viejo instinto volvía a aflorar. La necesidad de arreglarlo. De salvarlo. De demostrar que era lo suficientemente buena como para conservarlo. Y entonces mi hijo entró en la habitación. Me miró. Me miró fijamente. Y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Fortaleza. No tienes que hacerlo, mamá, dijo en voz baja. No tienes que salvarlo. Asentí con la cabeza. Respiré hondo. Lamento que estés pasando por un mal momento, le dije a mi exmarido. Pero no puedo ser tu rescate. No esta vez. Colgué antes de que pudiera responder. Mi hijo me abrazó. Estoy orgulloso de ti, susurró. Y me di cuenta de algo. Yo también estaba orgullosa de mí misma. Pero la paz no duró. Porque 3 días después, a las 9 de la noche, llamaron a nuestra puerta. Lo abrí. Y allí estaba. Tenía un aspecto terrible. El hombre que siempre había estado tan impecable, camisas planchadas, colonia cara, esa sonrisa segura, estaba parado en mi puerta con la ropa arrugada. Sin afeitar. Delgado. Sus ojos estaban hundidos, desesperados. Como si hubiera estado vagando en la oscuridad durante demasiado tiempo. No tenía a dónde ir, dijo. Detrás de mí, oí los pasos de mi hijo. Papá. La palabra salió pequeña. Esperanzada. Y odié a mi exmarido por haber puesto esa esperanza ahí. Hola, amigo, dijo con la voz quebrada. Te extrañé. Mi hijo me empujó. Por un instante, pensé que correría a los brazos de su padre. Pero se detuvo a unos pasos. Cerca, pero sin tocar. Deseando, pero sin confiar. No puedes estar aquí, dije en voz baja. Solo quiero hablar. 5 minutos. Por favor. Mi hijo me miró. Esos ojos, tan jóvenes, tan viejos, suplicantes. Mamá. Todos mis instintos me gritaban que cerrara la puerta de golpe. Que nos protegiera de ese hombre que ya había causado tanto daño. Pero miré a mi hijo y lo entendí. Lo necesitaba. Necesitaba ver a su padre, entender el porqué, tal vez encontrar algo de paz. 5 minutos, dije. En el pasillo. No dentro.
Salí y cerré la puerta tras nosotros, dejando a mi hijo dentro. Él pegó la cara a la ventana, mirando. Gracias, dijo mi exmarido. No me des las gracias. Te quedan 4 minutos. Se rió, una risa amarga y entrecortada. Has cambiado. Tuve que hacerlo. Me equivoqué. En todo. Tú no eras nada. Eras todo. Y yo era demasiado estúpido y estaba demasiado roto para darme cuenta. No necesito tus disculpas. Lo sé. Pero tengo que dárselo. Se pasó una mano por el pelo sin lavar. Me dejó igual que yo te dejé a ti. Se llevó el dinero. Se llevó todo lo que tenía. Y cuando no me quedé sin nada, toda esa gente que creía mis amigos, desaparecieron. ¿Mi familia? Me culparon. Dijeron que había destruido a una buena mujer por una cualquiera. No sentí nada. Ni satisfacción. Ni reivindicación. Solo agotamiento. Siento mucho lo que te pasó, dije. De verdad. Pero eso no cambia lo que nos hiciste. Lo sé. Pero quiero enmendarlo. Quiero estar presente en la vida de mi hijo. Quiero devolverte hasta el último centavo. No quiero tu dinero. Entonces, ¿qué quieres? Miré por la ventana a mi hijo. A ese niño hermoso y valiente que había sobrevivido a tanto. Que había visto a su madre derrumbarse y luego reconstruirse poco a poco. Quiero que seas un buen padre, le dije. No por mí, sino por él. Si vas a formar parte de su vida, tienes que estar presente. Tienes que llamar cuando dices que lo harás. No hagas promesas que no puedas cumplir. No lo uses para acercarte a mí. Y respeta los límites que te pongo. Porque ya no soy esa mujer. La que se doblegaba hasta quebrarse. Ahora soy otra persona. Asintió lentamente. Ya veo. Me lo quitaste todo. Mi dinero, mi confianza, mi autoestima. Me dijiste que moriría sin ti. ¿Lo recuerdas? Sí. Casi lo logro. Estuve a punto. Pero no lo hice. Y ahora estoy aquí, viva, feliz, completa, sin ti. Así que si quieres volver a la vida de nuestro hijo, te lo ganarás. Poco a poco. Con hechos. No con palabras. Y si alguna vez le haces daño como me lo hiciste a mí, me aseguraré de que no lo vuelvas a ver jamás. ¿Entiendes? Sí. Se te acabaron los 5 minutos. Me giré para volver a entrar, pero me agarró de la muñeca. No con fuerza. Simplemente con desesperación. Te amé, dijo. Sé que mi manera de demostrarlo fue horrible, pero lo hice. Bajé la mirada hacia su mano sobre mi muñeca. La misma mano que había sostenido la mía durante nuestra boda. La misma mano que había enjugado mis lágrimas. La misma mano que lo había arrebatado todo. Me aparté suavemente. Yo también te amé, dije. Por eso dolió tanto. Pero el amor no basta cuando no hay respeto, ni confianza, ni relación de pareja. Tú no me amabas. Amabas controlarme. Y ya no te culpo por eso. Pero tampoco te perdono. Y no necesito hacerlo. Entré. Mi hijo me esperaba, con la cara pegada al cristal. ¿Va a volver? Preguntó. Si quiere estar en tu vida, puede intentarlo. Pero tiene que demostrar su valía. Y depende de ti si quieres eso. ¿Lo quieres? Esto ya no se trata de mí, cariño. Se trata de ti y de él. Estoy bien de cualquier manera. Porque estamos bien. Tú y yo. Estamos más que bien. Me abrazó con fuerza. De verdad que sí. Por la ventana, vi alejarse a mi exmarido. Con los hombros caídos. Derrotado. Solo. Y sentí algo que nunca pensé que sentiría. Paz. No porque él estuviera sufriendo, sino porque su sufrimiento ya no definía el mío. Había sobrevivido. No. Había prosperado. ¿Y la mujer que, según él, moriría sin él? Finalmente, estaba hermosa, increíblemente viva. 6 meses después, mi exmarido empezó a aparecer. No a mi puerta, sino a las reuniones de padres y maestros. A los partidos de béisbol de mi hijo. Se sentaba en las gradas, incómodo y solo, aplaudiendo cuando nuestro hijo bateaba la pelota. Al principio, me ponía tensa cada vez que lo veía. Mi cuerpo recordaba el miedo, incluso cuando mi mente ya lo había superado. Pero poco a poco, algo cambió.
No intentaba hablar conmigo. No ponía excusas ni pedía segundas oportunidades. Simplemente era un padre. De forma imperfecta. Inconstante. Pero lo intentaba. Mi hijo lo notó. Papá es diferente, dijo una noche después de un partido. ¿Cómo? Más tranquilo. Ahora me escucha. Me pregunta cómo estoy y de hecho espera mi respuesta. Asentí con la cabeza. La gente puede cambiar. No siempre. No fácilmente. Pero a veces. ¿Lo odias? Le di muchas vueltas a esa pregunta. ¿Lo odiaba? Antes. Habría dicho que sí. Antes. El odio era lo único que me daba calor. ¿Pero ahora? No, dije con sinceridad. No lo odio. Tampoco lo amo. Es solo alguien a quien solía conocer. Alguien que me lastimó. Pero alguien que también me dio a ti. Y puedo aceptar ambas verdades al mismo tiempo. Mi hijo sonrió. Eso es muy maduro, mamá. La terapia ayuda, dije riendo. Porque había empezado a ir. Todos los martes por la noche. Desentrañando años de trauma con una mujer bondadosa que nunca me juzgó, nunca me apresuró, nunca me dijo cómo debía sentirme. Me enseñó que la sanación no es lineal. Que perdonar no significa olvidar. Que podía honrar mi dolor sin dejar que me definiera. Una tarde, estaba ordenando mi aula cuando encontré una vieja foto escondida en un libro. Yo el día de mi boda. Joven. Sonriente. Llena de esperanza. Casi la tiro. Pero en vez de eso, la miré. Aquella chica que creía que el amor lo conquistaba todo, y sentí algo inesperado. Compasión. Ella no sabía lo que le esperaba. Era imposible que lo supiera. E hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Sobrevivió a años de dolor. Luchó para salir de la oscuridad. Se convirtió en mí. Guardé la foto. No para recordarlo a él, sino para honrarla a ella. A la mujer que solía ser. La mujer que nunca se rindió, incluso cuando rendirse parecía la única opción. Esa noche escribí en mi diario. El mismo diario donde hice aquella primera promesa años atrás. Aprendí que la fortaleza no consiste en no romperse nunca, sino en romperse y elegir reconstruirse. Aprendí que mi valía no la determina quién se queda o quién se va. Aprendí que a menudo la persona más difícil de perdonar es uno mismo. Y aprendí que los finales felices no se basan en vidas perfectas, sino en vidas imperfectas vividas con valentía. Hice una pausa. Luego añadí una línea más. Dijo que moriría sin él. Pero no fue así. Florecí. Mi hijo se graduó de la escuela secundaria esa primavera. Dio un discurso en la ceremonia. Yo estaba sentada entre el público, rodeada de otros padres orgullosos, y lo escuché hablar sobre la resiliencia. Sobre su heroína. Sobre la mujer que le enseñó que caerse no importa tanto como levantarse. Estaba hablando de mí. Después, mientras nos hacíamos fotos, mi exmarido se acercó. No se acercó demasiado. Lo suficiente para que se le oyera. Hiciste un trabajo increíble con él, dijo en voz baja. Hiciste lo que yo no pude. Sí, corregí. Es fuerte porque sobrevivió a los dos. No fue exactamente perdón, pero sí liberación. La ira que había cargado durante tanto tiempo por fin aflojó su agarre. No porque él lo mereciera, sino porque yo sí. Esa noche, me quedé en nuestro pequeño balcón mirando las estrellas. Las mismas estrellas que habían presenciado mis momentos más oscuros. Las mismas estrellas que me habían visto gatear, luego caminar, luego correr hacia una vida que había construido con mis propias manos. Y comprendí la lección que, por estar demasiado herida, no había podido aprender antes. Nadie puede salvarte sino tú mismo. Nadie puede destruirte sino tú mismo. Y en el momento en que te das cuenta de eso, en el momento en que realmente lo comprendes, te vuelves imparable. No porque no tengas miedo, sino porque ya has sobrevivido a tu peor miedo. Y si puedes sobrevivir a eso, puedes sobrevivir a cualquier cosa. Han pasado 5 años desde que aquella puerta se cerró de golpe. Ahora tengo 39 años. Mi hijo está en la preparatoria. Es más alto que yo, juega béisbol en el equipo de la escuela y todavía deja la mitad de su sándwich en el refrigerador por si acaso. Tiene la sonrisa de su padre, pero mi fortaleza. Y cuando lo miro, no veo lo que perdimos. Veo lo que construimos.
Me nombraron maestra del año la primavera pasada. Me dieron una placa y me pidieron que diera un discurso. Me paré frente a todo el distrito escolar y les hablé de la mujer que casi se rindió. La mujer que dormía en el suelo, lloraba en los baños y creía que no era nada. Les conté cómo sobrevivió. Y vi llorar a adultos. Después, una joven profesora se me acercó. Tendría unos 25 años, con los ojos asustados y moretones que intentaba ocultar con maquillaje. ¿Cómo lo hiciste?, susurró. ¿Cómo te fuiste? Tomé sus manos. Un día a la vez. Una decisión a la vez. Una respiración a la vez. Llama a la línea de ayuda. Haz un plan. Recuerda que mereces más que sobrevivir. Mereces una vida. Lloró. Le di mi número. 3 meses después, me llamó para decirme que se había ido. Que tenía miedo, pero que era libre. Que mi historia le había dado permiso para escribir la suya. Fue entonces cuando comprendí por qué sobreviví. No solo por mí. No solo por mi hijo. Sino por ella. Y por cada mujer que piensa que no puede lograrlo. Que se cree las mentiras. A quien le han dicho que no es nada sin alguien que la trate como si no valiera nada. Compré una casa el año pasado. Pequeña. 3 habitaciones. Un patio trasero donde planté un huerto. Tomates. Girasoles. Rosas que florecen cada primavera. Mi hijo me ayudó a cavar los hoyos. Ojo con la metáfora, bromeó, y nos reímos los dos. Pero tenía razón. Estaba echando raíces. De verdad. En tierra que me pertenecía. En una vida que nadie me podía arrebatar. Mi exmarido ahora me da la manutención del niño. No es mucho, pero algo es algo. Ve a nuestro hijo 2 veces al mes. Cenan juntos. Hablan de deportes. Construyen algo poco a poco y con cuidado. No hago preguntas. Es su relación, no la mía. Pero a veces, mi hijo llega a casa y me dice, papá preguntó por ti hoy. ¿Qué le dijiste? Que eres feliz. Que estás saliendo con alguien agradable. Que ahora te ríes mucho. Todo es cierto. Conocí a alguien. Un hombre amable que me abre las puertas. Recuerda cómo me gusta el café y jamás me ha alzado la voz. Cuando le conté mi historia, no intentó salvarme. Simplemente me dijo, me alegro de que te hayas salvado. Así fue como supe que era diferente. Ayer encontré aquel viejo diario. Aquel en el que escribí, me prometí a mí misma que sobreviviría. Leí años de entradas. El dolor. El miedo. Las pequeñas victorias. Los momentos en que casi me rendí. Y en la última página escribí una última entrada. Me dijo que moriría sin él. Pero el día que dejé de llorar, mi vida por fin empezó a florecer. Y ahora sé la verdad, no lo necesitaba para vivir. Solo necesitaba creer en mí misma. Cerré el diario. Lo puse en mi estantería. No para olvidar, sino para recordar. Para recordar a la mujer que cayó. A la mujer que se arrastró. A la mujer que se levantó y dijo, hoy no. Todavía no he terminado. Si estás leyendo esto, si estás escuchando esta historia, quiero que sepas algo. Quizás ahora mismo estés perdido. Quizás alguien te haya dicho que no vales nada. Que no lo lograrás. Que morirás sin ellos. Quizás te lo creas. Pero estoy aquí para decirles, están equivocados. No eres nada. No eres débil. No estás roto sin remedio. Estás sobreviviendo. Y la supervivencia es el primer paso hacia el éxito. No será fácil. Habrá días en que querrás rendirte. Habrá días en que el peso será insoportable. Pero en esos días, recuerda esta historia. Recuerda que una mujer que no tenía nada lo construyó todo. Que una mujer que quería morir eligió vivir. Que una mujer que se creía inútil descubrió que era invaluable. Tú puedes hacerlo. Sé que puedes. Porque yo lo hice. Y no era nadie especial. Solo era una mujer que se negó a que su final lo escribiera alguien que nunca mereció tener la pluma en sus manos. Así que aquí está mi pregunta para ti. ¿Qué historia estás escribiendo? ¿Y quién tiene la pluma? Si no eres tú, recupéralo. Hoy. Ahora mismo. En este instante. Tu vida te espera. Y créeme, es más hermoso de lo que puedes imaginar.